microbiota intestinal humana está compuesta por billones de microorganismos. Más del 90% de la microbiota intestinal está compuesta por especies de Bacteroidetes y Firmicutes. 90% de Bacteroidetes y Firmicutes. Recordemos que los Bacteroidetes son el filo de bacterias gram negativas. Algunos ejemplos de Bacteroidetes incluyen a Bacteroides, Prebotella, Porfiromonas, ¿sí? Estos géneros, los Bacteroidetes, tienen la capacidad de descomponer carbohidratos complejos como la celulosa, la hemicelulosa, en componentes más simples que pueden ser absorbidos por el cuerpo. Y luego está la otra parte de esos 90%, que son la gran mayoría, que son los Firmicutes. Recordemos, los Firmicutes son generalmente los gram positivos e incluyen géneros como los Lactobacillus y Clostridium, ¿sí? Generalmente los Firmicutes contribuyen a la digestión de muchos carbohidratos, la producción de ácidos grasos de cadena corta y la regulación del sistema inmunológico. Bueno, esos son el 90%. Luego la otra parte que queda está compuesta principalmente por proteobacterias, verrucomicotas, fusiobacterias, actinobacterias, que están presentes en el intestino en más o menos proporción dependiendo del estado en que esté el microbioma. Ya en episodios anteriores dijimos que la presencia de estos grupos de bacterias en el intestino varía dependiendo de factores como la edad, la genética, los hábitos dietéticos, la actividad física. Dijimos además que el desarrollo de la microbiota intestinal durante la infancia estaba influenciado por muchos factores, diversos factores que incluían el microbioma de la madre, el tipo de parto que se tuvo, la ingestión de la leche materna. La microbiología intestinal permanece relativamente estable durante la edad adulta, pero puede ser afectada por factores como el índice de masa corporal, o sea, la obesidad, o factores como el estilo de vida, los hábitos culturales y los hábitos dietéticos. Pero hoy no vamos a volver a hablar de nuevo de cómo varía el microbioma durante las diferentes etapas de desarrollo de la vida. Hoy hablaremos de una de las cosas que impacta sobre la composición de la microbiota intestinal: las dietas. De hecho, ya hemos empezado a hablar de ello cuando mencionamos que los recién nacidos, los que nacen a término por vía vaginal y son alimentados con leche materna, desarrollan una microbiota más competente y protectora frente a la aparición de algunos tipos de enfermedades. Y es que la leche materna es un alimento totalmente adaptado a la capacidad metabólica del neonato y aporta una serie de componentes importantes para el mantenimiento de la salud del niño, del lactante, como puede ser esos oligosacáridos que contiene la leche materna, que favorecen el crecimiento de algunos microorganismos beneficiosos como son las bifidobacterias. Creo que también en episodios anteriores, hemos explicado qué es lo que pasa cuando se pasa de la lactancia a una alimentación sólida, ¿sí? Después que destetamos al niño, se producen cambios, modificaciones importantes en el perfil de nutrientes que ingiere el niño y, por tanto, aquí, por ejemplo, en la dieta se introducen por primera vez alimentos de origen vegetal, se introduce la carne, se introduce el pescado, y en ese momento es cuando empiezan a producirse cambios en la comunidad microbiana que tendrá como resultado un establecimiento de una microbiota más diversa, ¿sí? Que cambiará con el tiempo. Seguramente habrá una disminución de las bifidobacterias, habrá una transición a una microbiota más madura, adaptada a una mayor ingestión de proteínas de origen animal, a una mayor ingestión de polisacáridos de origen vegetal. Por tanto, dominada por otros tipos de bacterias, sobre todo por Bacteroidetes y Firmicutes, que hemos dicho que son el 90% de lo que normalmente componen el microbioma maduro del ser humano. De hecho, hay una correlación entre la microbiota intestinal que se va adquiriendo desde que eres lactante y cómo va cambiando paulatinamente cuando vas cambiando de alimento durante los primeros años de vida. Verán que justo hay una muy buena correlación entre esos cambios que se van dando hasta llegar al estado adulto. Bueno, pero como decía, yo no voy a hablar hoy de cómo evoluciona el microbioma. Hoy vamos a hablar de un factor que condiciona nuestra microbiota,
Y dijimos antes que las dietas, pero vamos a hablar de un tipo de dieta, y ahora que están tan de moda, vamos a hablar del ayuno. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Bio de Miglad, y en el episodio de hoy vamos a hablar vamos a ponerlo más del ayuno intermitente y la microbiota. ¿Sí? El ayuno es la privación voluntaria de algunos u otros alimentos o bebidas por razones ya sean terapéuticas, razones espirituales o sea, religiosas o razones políticas. Y luego está lo que conocemos como ayuno intermitente, que esto tiene su origen en prácticas religiosas o espirituales que incluyen, por ejemplo, las prácticas que se realizan, por ejemplo, en el Islam, en el cristianismo, en el judaísmo, en el budismo. ¿Sí? El ayuno intermitente posiblemente, por estas fechas que estamos ya muy cercanos, por ejemplo, que más nos va a servir ahora en este episodio, vamos a hablar muchísimo de el Ramadán, que es un tipo de ayuno intermitente. Es una forma común de alimentación restringida en el tiempo, y como hemos dicho, alimentación restringida en el tiempo, en la cual se restringen los alimentos y la ingesta de líquidos desde el amanecer hasta el atardecer durante el Ramadán. Recuerden, el Ramadán es el 9º mes lunar. La duración del periodo diario de ayuno depende de la ubicación geográfica, por supuesto, y de la temporada, pero puede más o menos variar de 11 a 22 horas incluso. Y durante el Ramadán pueden ocurrir algunos cambios en los hábitos alimenticios, ¿sí? Y entre otras cosas, se reducen la frecuencia de las comidas, se varía o aumenta la variedad de alimentos que se consumen, ¿sí? Pero dijimos que esto es uno de los ejemplos de ayuno intermitente, porque el ayuno intermitente, en lo que vamos a hacer nosotros hoy vamos a hablar de cómo impacta sobre la composición y sobre la función de la microbiota intestinal en determinados tipos de individuos, ¿sí? Miren, hemos dicho en determinados tipos de individuos porque, por ejemplo, el ayuno intermitente en individuos que están sobrepeso o individuos obesos, normalmente si tú si observas y estudias la microbiota, verás que en estos individuos tenemos una microbiota que está desproporcionadamente o inusualmente concentrada en un determinado tipo de microorganismos que normalmente le llaman microbiota obesa o microorganismos obesogénicos, que son microorganismos que lo que hacen es que absorben mucha más energía, y todo esto afecta los gastos energéticos y el funcionamiento general, el almacenamiento en estos tipos de individuos. Bueno, la cuestión es que hay estudios usando modelos animales en los que se ha demostrado que cuando tú haces ayunos intermitentes, puedes minimizar los efectos de dietas altas en grasas, esos efectos que tienen esas dietas altas en grasas en la microbiota, y puedes reducir el número de bacterias obesogénicas. Bueno, ya que estoy mencionando bacterias obesogénicas, no estoy diciendo que sean bacterias gordas. Las bacterias obesogénicas son bacterias que desempeñan un papel en el desarrollo de la obesidad porque modifican el metabolismo de estos individuos. Algunos ejemplos de estas bacterias obesogénicas incluyen, sobre todo muchos son representantes de los firmicutes. ¿Sí? Se ha demostrado que las bacterias del filo firmicutes se están presentes en mayor cantidad en los individuos obesos en comparación con los individuos normopeso, con los individuos delgados. ¿Sí? Y es que estas bacterias, los firmicutes, los gram positivos, son bacterias que son capaces de extraer mucha más energía de los alimentos, lo cual contribuye al aumento del peso de estos individuos. Bueno, cierro paréntesis porque estábamos hablando de que el término obesogénico que he empleado aquí. Bueno, decía que en los modelos, se han hecho estudios en modelos con ratones, y sobre todo en ratones que están carentes del reloj circadiano, ¿sí? El ayuno intermitente en estos ratones que están carentes del reloj circadiano, son ratones modificados genéticamente para que no distingan entre lo que es noche y día. En estos ratones, normalmente el ayuno intermitente indujo la actividad cíclica de la microbiota intestinal, es decir, a pesar de que ellos no podían detectar cuándo era de día, cuándo era de noche, cuándo era la hora de comer, cuándo no era la hora de comer, el establecer periodos de ayuno intermitente restablecía
las características de la microbiota a una microbiota más saludable. Es decir, disminuían esas microbiotas, esa parte de la microbiota poco saludable, la microbiota obesa, ¿sí? Y se restablecían los periodos en que habían microbiota buena, microbiota no menos buena, pero se restablecían solo con establecer estos periodos de ayuno intermitentes. En animales experimentales, los cambios de las microbiotas producidos por dietas altas en grasas, cuando introducías el ayuno intermitentes, aumentaban las bacterias protectoras pertenecientes a géneros que podían combatir el efecto de aquella flora obesogénica. Y por tanto, parece que el ayuno podía como que purificar el intestino en estos casos. Bueno, pero he mencionado ritmos circadianos. Los ritmos circadianos representan un sistema endógeno de mantenimiento o de regulación del tiempo, ¿no? O sea, sincronizan los comportamientos en función, o los comportamientos sincronizan la fisiología, sincronizan el metabolismo en función de determinadas señales externas. Estas señales externas seguramente en alguna literatura las puedes ver como los switchbird. Estos realmente son señales externas y el ciclo de luz, oscuridad es quizás esa señal que es la más importante, el estímulo más importante, pero hay otros, ¿no? Están la temperatura, la presencia o la ausencia de alimentos, que también puede ser ese tipo de señal externa que marcan los ritmos circadianos. Bueno, se sabe que el microbioma experimenta ritmos diurnos cíclicos y que en estos ritmos diurnos cíclicos el mayor pico de bacterias de los filos Bacteroidetes y Berubicovia se dan cuando estamos en esos periodos de tiempo en los cuales hay privación de alimentos. Es decir, se sabe que estos roedores, en el tiempo en que no le toca la comida, un alimento con nosotros, de 8 a 1 de la tarde, que no toca comer, pues ese periodo de privación de alimentos aumenta un determinado filo de microorganismos pertenecientes sobre todo a Bacteroidetes, recuerden, gram negativos, y a Berubicovia. ¿Sí? Abro paréntesis un momento porque he mencionado antes los Bacteroidetes y ahora he dicho Berubicomicrobia, ¿sí? Y si le digo Akkermansia mucinifera, entonces estamos hablando de un comensal que se encuentra en el intestino y que desempeña un papel importante en la salud intestinal. Akkermansia es una bacteria que se alimenta de la mucosa que recubre el intestino y que ayuda con los productos que produce después de alimentarse de esa parte del intestino a mantener la integridad de la barrera intestinal, promueve la producción de moco, que a su vez protege la mucosa intestinal de los daños producidos por determinados patógenos o por determinadas toxinas. ¿Sí? Akkermansia es importante en la regulación de muchas cosas, respuesta inflamatoria, previene la inflamación crónica, provee de un ambiente intestinal óptimo para el desarrollo de los otros componentes de la microbiota, y todo eso al final ¿en qué redunda? En que evita problemas de, por ejemplo, de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades hepáticas, hígado graso no alcohólico, etcétera, etcétera. Y eso se ha demostrado cuando se ve que disminuye muchísimo la población de Akkermansia en algunos individuos. ¿Y por qué mencionaba Akkermansia? Recuerden que hemos dicho, cuando abrí este paréntesis, que en individuos o en esos ratones donde había privación de alimentos, aumentaban mucho los Bacteroidetes, gram negativas, y Berubicomicrobia, cuyo representante principal es Akkermansia. Bueno, es eso, ese pico de bacterias de esos dos filos que he mencionado se puede observar en estos roedores cuando están en esos momentos en los cuales sabían que no iban a comer, ¿sí? Que su ciclo circadiano dictaba que no era hora de comer, ¿sí? El número de esta bacteria, entonces, ¿qué pasa cuando ya se acerca el periodo de alimentación o cuando ya se sabe que van a comer, cuando el ritmo dicta que es hora de comer?
pues entonces disminuye las bacteroidetes, disminuyen Akkermansias y aumentan entonces los firmicutes, ¿sí? Los firmicutes, es importante esto tener en cuenta que hemos dicho que los firmicutes son bacterias gram positivas, pero que estos son capaces de obtener gran cantidad y almacenar gran cantidad de energía, y eso es lo que provoca en muchos casos obesidad en algunos individuos obesos. Sí, pero voy a abrir un paréntesis un momentito, porque acabo de decir algo que es importante a la hora de hacer investigaciones en lo que respecta al microbioma. Han visto que en las horas que están en los periodos de hambre, aumenta un tipo de población, y cuando se está acercando a la hora de comer, aumentan los firmicutes, por ejemplo. Y eso es importante porque a la hora de hacer estudios, dependiendo de en qué momento tomas la muestra, entonces puede ser que te lleve la sensación de que un determinado número de bacterias, una determinada cantidad o tipos de bacterias están presentes en función de algún estímulo que le hemos dado en esa investigación, y es que esto depende también de los ritmos circadianos, del momento o la hora que les toca comer a esos ratones, por ejemplo. ¿Sí? Por tanto, ¿el momento de la comida podría afectar el microbioma intestinal? Sí. ¿Y esto podría tener implicaciones para la salud del huésped? Sí. Un régimen dietético puede afectar las oscilaciones periféricas y una alimentación con restricción horaria, un patrón en el que la ingesta de alimentos se restringe a ciertas horas del día. Generalmente estamos hablando de que tienes 8 horas sin comer, por ejemplo. Entonces podría ser que cambiase muchísimo el microbioma, ¿sí? Pero aquí hay que tener muchísimo cuidado, que estamos hablando de una forma de alimentación con restricción horaria, como por ejemplo el Ramadán, ¿sí? Es un régimen que es común entre los musulmanes en determinadas épocas del año. Si aquellos que practican el ayuno del Ramadán, que ayunan desde el amanecer hasta el atardecer, ¿qué pasa luego cuando rompen el Ramadán? Pues que hay un cambio en el tipo de alimentos que empieza a ingerir el individuo. Aumenta en el Ramadán, por ejemplo, aumenta el consumo de pasteles, aumenta el consumo de bebidas azucaradas, verduras, frutas o frutos secos, y hay una disminución del consumo de grasas, de productos lácteos, de huevos, productos y de cereales. Y eso ocurre dependiendo de la región, pero más o menos es así. Y esto es importante porque después de un ayuno, depende de lo que comas después, podrías restablecer correctamente la microbiota, o si lo que comes no es bueno, entonces creo que podrías incluso tener problemas. Hay otras dietas con restricción horaria que se están poniendo mucho de moda. Mucha gente que quiere disminuir o bajar de peso también hacen ayunos, pero muchas de estas dietas, el ayuno o lo hacen no como en el Ramadán, sino que recuerden, el Ramadán consumen principalmente durante la noche o por la noche, y esto puede tener un buen efecto sobre la dieta intestinal. En otros tipos de dietas, en otras restricciones horarias, consumen determinados alimentos a determinadas horas del día, en cambio por la noche dejan de comer, y eso podría tener otro efecto sobre la diversidad o el tipo de microbiota que está presente en el intestino. Y ya que hablamos, veamos esos efectos así rapidito sobre la diversidad. El impacto de una alimentación con restricción horaria, como es el caso del Ramadán, sobre la diversidad del microbioma intestinal podría variar por muchos factores, ¿sí? Y si la gente o los estudios sugieren que estos tipos de ayunos intermitentes podrían afectar positivamente la diversidad, la composición del microbioma intestinal, y podrían promover un equilibrio saludable entre las diferentes especies bacterianas. Las restricciones horarias de la alimentación quizás también podrían tener efectos negativos, como hemos dicho antes, especialmente si la dieta durante el periodo de alimentación es desequilibrada o poco variada, ¿sí? La falta de nutrientes esenciales y la ingestión excesiva de ciertos alimentos puede causar desequilibrios en la microbiota intestinal, lo que a su vez podría afectar la diversidad de las especies bacterianas presentes en el intestino. Diversidad. Pero la composición también varía también. El ayuno intermitente durante el mes del Ramadán se ha planteado que tiene efectos positivos sobre la composición de la microbiota intestinal,
Y he dicho Ramadán, pero estoy hablando de ayunos en general, de ayunos intermitentes, de dietas con restricción horaria. ¿Sí? Hay muchos estudios que han demostrado que el ayuno intermitente aumenta la abundancia de bacteroidetes, que ya hemos mencionado antes, ¿sí? Gram negativos, en comparación con firmicutes. En estudios, cuando se han hecho los estudios, se han visto que en los del grupo del ayuno, esto se da, aumenta los bacteroidetes en relación con los firmicutes, lo cual es beneficioso para la flora intestinal. Y se ha encontrado que también el ayuno intermitente provoca cambios en la proporción de ciertas bacterias, como es el caso de Ruminococcus, que produce mucho butirato, lo cual también es positivo para la salud intestinal. Estos cambios en la microbiota intestinal pueden ser o pueden tener efectos beneficiosos, pero ahora mismo, fíjense que hay muchos estudios, esto todavía está en pañales, depende del tipo de individuos, sobre todo si tienes individuos que están en un peso que son delgados, comparado con individuos que son obesos. En este caso, los estudios empiezan a ser un poco contradictorios cuando se dan los resultados al final. Lo que sí es cierto es que cuando tienes un ayuno intermitente, aumentan los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que actúan como señales de saciedad, que activan ciertas proteínas de la superficie intestinal y puede influir en la producción de hormonas controladoras del apetito. ¿Sí? Pueden influir en la utilización de glucosa por el cuerpo. Por tanto, una composición alterada de la microbiota intestinal durante el ayuno intermitente podría jugar un papel importante en la regulación de la ingesta de alimentos y en el metabolismo energético. ¿Sí? Yo sé que hemos puesto mucho el ejemplo de Ramadán, pero no es que lleven a la idea de que solo estoy hablando de Ramadán, pero es que es un ejemplo que me ayuda mucho a hablar de que muchas veces en los estudios que hemos visto, en el periodo en que dura el Ramadán, se ha visto que hay una regulación de los genes del reloj circadiano. Es como si se reseteara el reloj circadiano, lo cual al final redunda en una regulación, una mejora de la regulación metabólica. Sí, el aumento de la expresión de estos genes aumenta la expresión de los genes del reloj circadiano y puede tener efectos beneficiosos en la regulación del metabolismo. Sí, hay efectos positivos en la salud metabólica y en la capacidad de adaptación del cuerpo a periodos de ayuno. ¿Por qué hacemos este tipo de dietas? Muchas veces, si no son con connotaciones religiosas, muchas veces son por estéticas. Mucha gente lo que quiere es bajar de peso. Si pensamos en la pérdida de peso, o sea, en el índice de masa corporal, lo que sí se ha visto en los estudios que hemos visto recientemente es que el ayuno intermitente tiene efectos variables en la pérdida de peso. ¿Sí? Eso, si tú miras una literatura encontrarás unos resultados y en otras literaturas encontrarás otros resultados. Sí, lo que importante es que sí se ha visto que tiene un efecto positivo en cuanto a pérdida de peso en individuos obesos, pero no tiene este mismo efecto en los individuos delgados. ¿Sí? Si el individuo tiene sobrepeso, un ayuno intermitente, por ejemplo, le permite bajar de peso porque la microbiota le ayuda a bajar de peso por el tipo de flora que se ve estimulada en detrimento de la flora dije flora y eso estoy hablando de vegetales, de la microbiota obesogénica. ¿Sí? Entonces, si miran los estudios, posiblemente donde mejor se podrían ver resultados serían en los individuos que tienen un índice de masa corporal alto, en los individuos de peso normal o de índice de masa corporal relativamente normal. En estos individuos apenas hay cambios en cuanto al peso. Donde sí vemos algunos efectos importantes es en los componentes del síndrome metabólico. Recordemos que el síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares como la diabetes tipo 2, enfermedades, algunos componentes de este síndrome metabólico incluyen la obesidad abdominal, ¿sí? O sea, la medida de la circunferencia de la cintura, la hipertensión arterial, ¿sí? Que tenga la presión alta, los niveles elevados de glucosa, los niveles de HDL
bajo, o sea, el colesterol bueno bajo, ¿sí? Y los niveles elevados de triglicéridos. Pues todos estos factores, dependiendo, el ayuno intermitente, un enfoque de ayuno intermitente, es decir, dietas de ayuno con tiempo como es el caso de Ramadán también, pueden tener efectos beneficiosos sobre cada uno de estos componentes. ¿Por qué? Porque impactan directamente sobre el microbioma intestinal y se ha demostrado que el ayuno intermitente puede promover cambios favorables en esta composición, en la diversidad del microbioma y por tanto influir en la salud metabólica. Casi todos los estudios coinciden en que un ayuno intermitente reduce la disponibilidad de glucosa y de otros sustratos fermentables para las bacterias en el intestino, lo que puede conducir a una disminución de las poblaciones de bacterias asociadas a la inflamación y al desarrollo del síndrome metabólico. ¿Sí? El ayuno intermitente puede promover el crecimiento de bacterias beneficiosas que producen metabolitos antiinflamatorios que mejoran la función metabólica. Y en el caso específico del ayuno de tiempo restringido, lo que hemos observado es que incluso también puede mejorar la sensibilidad a la insulina, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, y a modo de conclusiones, el impacto del ayuno intermitente en la microbiota intestinal es significativo en términos de abundancia y composición y efectos positivos en la salud metabólica que van mucho más allá de la restricción calórica, o sea, que queremos bajar de peso y de los cambios de peso. ¿Sí? El ayuno favorece bacterias productoras de butirato, o sea, de ácidos grasos de cadenas cortas, lo que al final redunda en beneficios metabólicos. Es cierto que si te pones a mirar toda la literatura existente actualmente, hay muchas contradicciones, específicamente sobre todo porque muchos estudios se han hecho con poblaciones muy pequeñas y en individuos sanos o individuos con normopeso normalmente no se ven muchos cambios como pasa con individuos con determinadas alteraciones. Es decir, hacen falta mucha más investigación para comprender cómo afecta el ayuno intermitente a individuos con diferentes condiciones de peso, ¿sí? Para ver el papel específico de esa restricción calórica, el ayuno, y cómo influye esto en la sincronización del ritmo circadiano, en esa aparición, en esa diversidad, en esa correlación de la microbiota intestinal. Posiblemente futuros estudios deberían explorar los efectos a largo plazo de todos este tipo de dietas, incluso las posibles combinaciones con otros factores como pueden ser la ingestión de probióticos o hacer este tipo de ayunos con dietas para optimizar la salud intestinal, como puede ser la dieta mediterránea. ¿Sí? Lo dejamos aquí. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de otras novedades en el mundo de la microbiología. En nuestra página web de MIRLab también tenemos unas cuantas micronotas y novedades también, que quiero que las visiten y miren que hay muchísimas cosas interesantes. Nos vemos en próximos podcasts. Así que nada, adiós, adiós, adiós.